No toquéis a mis ungidos. Bien, entendiendo desde la palabra de Dios qué significa esta declaración y cómo muchos se aprovechan para seguir engañando al pueblo de Dios, todo hay que decirlo. Este, evidentemente, es un tema de rabiosa actualidad. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver bastante de la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primera de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Efesios 5.11 leemos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hasta aquí la palabra del Señor, leeremos más. Bueno, partiendo de ciertos posicionamientos teóricamente bíblicos, y digo así porque se usan a libre e interesada interpretación de algunos, como veremos, hoy en día se ha desarrollado una forma de caciquismo espiritual, el cual eleva y mantiene en una posición de intangibilidad a esos que se les ha venido a llamar como nuevos ungidos. Esos, llamémosles líderes, que no siervos, ya no son como los que solían ser, es decir, verdaderamente humildes, accesibles, transparentes, sufridos, enseñables, conforme a Tito 1, 7, 9. No, ahora subidos en sus imaginarios e intocables pedestales de religiosa infabilidad, se pavonean ante todos en su supuesta superioridad, abrigados en soberbia, porque todo hay que decirlo, mostrando los preciosos colores de sus etéreas y suntuosas plumas, como los especialmente elegidos para liderar a sus súbditos correligionarios. Cualquier cuestionamiento que se les haga es visto como un signo de rebelión. Están subidos en sus álgidos pedestales, pero solo en su imaginación, por supuesto. Muchos de ellos saben cómo disimular su orgullo ante los demás, otros ni siquiera se molestan en hacerlo. Pero el resultado, en definitiva, es el mismo, y su mensaje, con el cual han sabido aleccionar muy bien a todos por años, que les sirve de escudo y protección también. Dicen, no toquéis a mis ungidos. Hermanos, criticar o cuestionar cualquier cosa que digan o hagan, juzgar las evidencias de sus acciones, actuaciones, enseñanzas, conducta, etc., es absolutamente inaceptable. Ahora bien, muchos de ellos o sus seguidores, a los que se oponen o discrepan, se permiten el lujo de atemorizarlos con amedrentamiento y hasta con decretos no exentos de amenaza. Amedrentamiento quería decir. Esa amenaza es, ¡ay del que toca al ungido! Y defendiéndose como gato panza arriba ante la crítica de sus enseñanzas o de su presunto ministerio por parte de los que nos atrevemos a hacerlo, la respuesta de ellos o de sus correligionarios, cosa que nosotros no osamos hacer, es siempre la de cuestionar los motivos, sin cortapisas, aduciendo envidia, celos e incluso odio, como si de veras pudiesen juzgar la intención de nuestro corazón. Olvidan que el único que puede juzgar el corazón es Dios, que es el único que lo puede ver. Por lo tanto, al resto de los mortales no se nos permite observar, denunciar sus desvaríos, así como reprenderlos, conforme 2 de Tito 3:16, bajo caer en el pecado de la murmuración y la crítica, según dicen. Para ello, y entre otras actuaciones, esgrimen de forma inadecuada la palabra, presentándonos diferentes ejemplos del Antiguo Testamento, sacados de su contexto e intención originales. Y vamos a ver acerca de esto último. Así que vamos a comparar a los modernos ungidos con, por ejemplo, Moisés. Bueno, uno de estos ejemplos, en cuanto a la murmuración, vamos a ver qué es murmuración. La murmuración, bíblicamente, es conversación en perjuicio de un ausente. Eso es murmuración, conversación en perjuicio de un ausente, y evidentemente eso está mal.
Bien, uno de esos ejemplos que la palabra nos habla en el Antiguo Testamento, en concreto en el libro de Éxodo, es acerca de la murmuración de María y de Aarón contra Moisés y el castigo que sufrieron. Eso se puede ver, en el libro de Números, capítulo 12. Sin comprender que los dos hermanos de Moisés realmente procedieron mal, eso es evidente, llevados por los celos y el racismo y no por una sana crítica. Ahora, la crítica es examen y juicio acerca de alguien o algo. Si alguien dice, es que tú criticas, pues dices, pues sí, efectivamente, yo critico, porque el criticar es poner por acción la crítica, que es, examen y juicio acerca de alguien o de algo, conforme el diccionario lo dice. En sí no es malo, es necesario, porque si no criticamos, si no discernimos, si no juzgamos, entonces somos, evidentemente, primeramente, unos ingenuos y luego seremos siempre engañados. Otro de los varios ejemplos que se presentan es el de la rebelión de Coré, Números 16, donde es decir, Coré, también Datán y Abiram, Ión, etc., dice la palabra, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Números 16, versículos 1 y 2. Bueno, poner este caso como ejemplo nos parece también un absurdo especial. Vamos a ver, Coré y los demás, los motivos por envidia y rebeldía, se levantaron contra la autoridad espiritual que Dios había colocado en su pueblo. Ahora, varias cosas hay que entender. Primeramente, número 1, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Número 1, Moisés era tipo de Cristo. Fue el mediador verdadero y escogido de Dios que Dios levantó para guiar a su pueblo, sacándolo de Egipto y llevándolo a través del desierto hacia la tierra prometida. Así que levantarse contra Moisés en ese momento sería como hoy en día levantarse contra Cristo hombre. Siempre hay distancias, pero básicamente sería eso. Bien, punto 2. Hoy en día no existen figuras como la de Moisés, aquí entre los hombres, ya que vivimos en una dispensación muy diferente a aquella del antiguo Israel, como ya he dicho. Pero hay más. Número 3. Escuchen. Si Moisés hubiera hecho algo públicamente pecaminoso, malo o incorrecto, escuchen bien, si lo hubiera hecho, hubiera sido absolutamente lícito y escritural y necesario que se hubieran levantado personas para demandarle rectificación, exponiendo públicamente sus presuntos pecados. Eso no hubiera sido murmuración ni crítica desautorizada, sino un acto de plena y simple y sencilla justicia. Esto último no ocurrió, porque Moisés fue fiel todos los días de su peregrinación, Números 12:7. Sigo, si Moisés hubiera requerido de corrección o reprensión, pública o privada, pues habría que habérsela dado, porque Dios siempre ha tenido a sus profetas dispuestos para el caso, como fue con Natán respecto a David, segunda de Samuel, capítulo 12. Y Dios no hace acepción de personas, hermanos. Así que la murmuración no es la sana crítica o la reprensión bíblica, según de Timoteo 4:2, sino una herramienta del diablo para destruir con la lengua. Eso es la murmuración. Pero la crítica sana es necesaria en el cuerpo de Cristo, hermanos. Sigo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo y Pedro. Privacidad o publicidad, así lo he destacado. Hermanos, si es que deseamos y oramos por un verdadero cristianismo conforme a la Biblia, entonces nadie en el cuerpo de Cristo, o presuntamente en él, puede ser inmune a la corrección. Nadie. Y quien públicamente enseña herejía, hermanos, públicamente deberá ser reprendido. Este último caso lo tenemos descrito en la palabra de Dios cuando Pablo reprendió a Pedro y lo hizo de forma absolutamente pública. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 14. Dice así la palabra: pero cuando Pedro fue a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y le dijo lo que le dijo. Así que el asunto fue que el apóstol Pedro, antes de que llegaran, pues algunos judíos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Leemos: pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2, versículos 12 y 13. En otras palabras, Pablo se dio cuenta de que Pedro estaba siendo hipócrita y tremendamente deshonesto,
y otros ya seguían sus civilinos pasos. Así que con que públicamente pecó, públicamente fue reprendido. Hermanos, ese es un ejemplo muy claro de cómo debemos proceder hoy en día también. Y más enseñanza existe en la palabra al respecto. Dice así en 1 Timoteo 5, 19, 20, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Luego dice, a los que persisten en pecar, se refiere a los ancianos, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Como vemos aquí, el motivo no es tanto para que los públicos infractores se arrepientan, sino para que los demás se aparten del mal. Pablo no pudo, por un mínimo sentido de justicia, haber tratado este asunto de Pedro de manera privada con él, porque no fue un asunto personal ni privado. Es decir, no fue que Pedro particularmente ofendió a Pablo o algo así. La cuestión es que Pedro, por su temor al hombre, había llevado a aquellos creyentes que estaban con él, pues casi al extravío. Por lo tanto, Pablo estaba no solo obligado a corregir a Pedro, sino a hacerlo de forma que corrigiese la situación que el error de Pedro había causado en aquel medio. Yo creo que está claro. Así que, como vemos también, hermanos, un cristiano, en este caso Pablo, se atrevió a tocar al ungido Pedro, el cual en su día fue declarado bienaventurado por el mismo Jesucristo, Mateo 16, 17. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Toda hipocresía y falsa verdad, así como toda herejía, y quien la promueve, ha de ser todo ello puesto a la luz pública con toda reprensión y exhortación y doctrina, conforme 2 Timoteo 4:2. Ese proceso es parte del amor también. Lo contrario, hermanos, es tontería, o peor aún, es deshonestidad y cobardía. Damos tantas gracias a Dios de que en esta dispensación, hermanos, de la gracia y de la verdad, conforme Juan 1:17, ya no hay ungidos especiales, sino que todos los que somos verdaderos cristianos, por haber sido constituidos hijos de Dios por adopción, Juan 1:12, Romanos 8:15, Gálatas 4:5, somos todos ungidos a causa del ungido, que es Cristo Jesús, es decir, el Mesías. No hay diferencias entre unos y otros, sino que todos somos hermanos, Mateo 12:48, 23:8, e iguales, por tanto, ante Dios. Si se permite que exista una especie de, llamémosla, élite clasista liberal, cuyas enseñanzas y acciones no pueden ser cuestionadas por nadie, puestas a la luz de la palabra y expuestas públicamente, entonces tenemos un cáncer, yo diría que casi una metástasis dentro del seno eclesial, del cual, si no nos arrepentimos y corregimos a tiempo, padeceremos cada vez más las consecuencias, como de hecho ya está empezando a ocurrir de unos años a esta parte de manera aterradora, llegándose a formar una verdadera pandemia. Sigo, punto 1. Entonces, ¿qué significa no tocar al ungido? Vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, en primer lugar, hermanos, no podemos usar la Biblia ni parte de ella como un arma arrojadiza según nuestra conveniencia. Creo que todos, aunque sea en teoría, estaremos de acuerdo con esto. Cuando leemos en ella, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, lo vemos en el Salmo 105, versículo 15, no podemos usar esa escritura para defender lo que es indefendible. Por lo tanto, vayamos por partes. Primeramente, entendamos que nos tiene que enseñar la palabra de Dios acerca de lo que es un ungido y sigamos con la exposición de nuestro argumento de forma exegética. Vemos que en el Antiguo Testamento los llamados ungidos eran personas apartadas para Dios para desempeñar 3 diferentes funciones. La primera vez que se menciona a alguien con ese apelativo, es al sacerdote. Vemos en Éxodo 29:29 y Levítico 4:3, leemos, y las vestiduras santas que son de Aarón, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, etc. Vemos que Aarón fue el primer sacerdote ungido por Moisés, tipo de Cristo. Lo vemos en Éxodo 29, y que no estaba libre de pecado ni de ser reprendido. Pero la primera persona expresamente mencionada como profeta, y eso de parte de Dios, directamente fue Abraham, Génesis 27. Y acerca del cuidado que Dios tenía y tiene por sus hombres, pues leemos en la Biblia, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, versículos 14 y 15. También en 1 Crónicas 16:22 leemos, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dice exactamente lo mismo. Como veremos,
con algo de detalle un poco más adelante, Abraham fue vindicado por Dios por el hecho de ser profeta y por tanto ungido del Señor. Ahora vamos a ver en el Antiguo Testamento. Bueno, los ungidos en el Antiguo Testamento pertenecían a 3 clases oficiales. 1, los profetas; 2, los sacerdotes; 3, los reyes. En el Israel del Antiguo Testamento, como adelantamos, esos 3 descritos se correspondían con personas que fueron apartadas para Dios para sus correspondientes trabajos y oficios. Los profetas eran llamados y ungidos directamente por Dios por su Espíritu. Número 11:29. Los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite para desempeñar sus oficios, después de lo cual se les llamaba, y así eran reconocidos, los ungidos de Jehová. Vamos a ver Escrituras. Éxodo 30, 22 al 31. Capítulo 37, 29. 40 del 12 al 16. Levítico 4, 16. 6, 20. Números 3, 3. 35, 25. 1 Samuel 2, 10. Y 10, 1. 16, 12 también. Y 13, 2 Samuel 1, 21, 2, 4 y 5, 3, 23, 1, Isaías 61, 1, Lucas 2, 26, Lucas 4, 18, Hechos de los Apóstoles 4, 27 y 10, 38. Bien, hay bastante escritura, o sea, tienen ustedes ahí bastante para estudiar. Bien, esos 3 oficios mencionados iban a ser recogidos y colocados sobre Jesús de Nazaret el Mesías, que significa ungido con U mayúscula. Por lo tanto, Jesucristo es el ungido por excelencia. Y como ya dijimos antes, cada uno de sus salvados somos sus ungidos, porque Él es el ungido, según de Corintios 1:21, que por su Espíritu ha venido a morar en cada uno de nosotros, siendo nosotros uno en Él y con Él. Y no hay diferencias entre unos y otros en este contexto y en esta dispensación, la cual es de la gracia. Por lo cual, en este tiempo, sea lo que en principio signifique no tocar a los ungidos, lo cual veremos en un instante, deberá aplicarse a todos los creyentes sin distinción, y no meramente a unos exclusivos y públicos líderes, apóstoles, etc. Hermanos, o todos o ninguno. Los sacerdotes, y más aún los sumos sacerdotes, debían ser personas intachables, y si no, debían ser consecuentemente reprendidos, cosa que, por ejemplo, no hizo Elí con sus hijos, que eran sacerdotes, y le vino por ello en su momento el juicio terrible de Dios. Véase 1 Samuel 2, 12 al 25. Bueno, así pues, en definitiva, ¿qué significa no tocar a los ungidos? Bueno, vamos por partes. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, el no tocar, el llamado no tocar a los ungidos y a los profetas tenía el sentido de no hacerles daño, no hacerles mal, ni de injustamente agraviarles, menos aún matarles. El caso muy concreto fue el de Abimelech, cuando estuvo a punto de tomar por concubina a Sara, la esposa de Abraham, y Dios intervino directamente como lo hizo, véase en Génesis 20, 3 al 7, por ser Abraham el ungido de Dios. Efectivamente, en este caso, este hombre Abimelech, aún y en su ignorancia, estuvo a punto de cometer un gran pecado, ofendiendo y dañando a Sara y a Abraham, aunque Abraham se lo buscó. Por eso hay que ver la historia, Vamos con David y Saúl. Este es un caso muy manido, por cierto. Bueno, otro caso, como digo, es el de David y el rey Saúl. En 1 Samuel 24 encontramos que el rey Saúl, de forma empecinada e injusta, perseguía con ahínco satánico a David para darle muerte. No obstante, y a pesar de su obstinación, Dios entregó a Saúl en manos de David 2 veces. La primera vez en aquella cueva del desierto de Engadi. Hubiera podido David matar a Saúl ahí mismo, pero con que aquel era todavía el rey ungido de Israel, no lo hizo. Y estas fueron sus palabras. 1 Samuel 24:6. Leemos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Está claro. Pero hermanos, es el Antiguo Testamento, Sigo. Más tarde, la misma situación se repitió y David volvió a negarse a dar muerte a su terrible enemigo. Lo vemos en 1 Samuel 26, 8, 9. Por favor, léanlo. 1 Samuel 26, 8, 9. Así que claramente podemos ver que en este caso la ley prohibía dar muerte a Saúl por ser el ungido de Dios para reinar, aunque ya Dios lo había desechado. David no se atrevió a dañarle, menos todavía a matarle a causa de esa palabra. No toquéis a mis ungidos. Salmo 105. Ahora bien, hermanos, ¿qué tendrá que ver esto con no reprender a aquellos que en la actualidad enseñan herejía o malas acciones al pueblo de Dios? Bueno, pues absolutamente nada. En ningún modo se puede justificar con esta frase del Antiguo Testamento que no debamos atrevernos a cuestionar las enseñanzas de algunos de estos líderes ungidos,
como se llaman, de la actualidad, y a ellos mismos, muchos de ellos que lo son solo hermanos, en apariencia, bueno, en ningún modo. David, aunque pudo, no dañó ni dio muerte a Saúl por 2 veces. Es decir, no le tocó. No obstante, sí le reprendió en presencia de todo su ejército, por lo menos 2 veces. Véase 1 Samuel 24, del 10 al 15, y 1 Samuel 26, 16 al 20. Así que entendamos bien esto. Todos los ungidos del Antiguo Testamento, incluido el propio David, fueron debidamente reprendidos, incluso públicamente, por los profetas de Dios. La Biblia ofrece una amplia exposición de todo ello. Así también ha sido en el Nuevo Testamento, como vimos en el caso de Pablo, en respecto a Pedro. Así que, insisto en eso, el rey Saúl, aunque no fue tocado por David, sí fue reprendido por él públicamente, que de eso se trata. Veamos de nuevo la porción escritural con la que abríamos este artículo. Según Timoteo 4, 1, 2, leemos: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina, hermanos. Por lo tanto, de una vez por todas, no se puede esgrimir el texto bíblico de no tocar a los ungidos a la hora de vernos refutar, reprender, exhortar, redarguir, combatir las falsas enseñanzas y a los que las promueven. 1, porque el no tocar se refiere a no dañar injustamente, maldecir, matar, descalificar, calumniar, infamar, en definitiva, destruir. 2, porque en la actualidad los ungidos no son una clase sacerdotal aparte, sino que todos los verdaderos creyentes somos ungidos. 3, porque es un deber del cristianismo el hacer una defensa ardiente de la fe una vez dada a los santos, a causa de que han entrado encubiertamente hombres impíos en el seno eclesial. Judas 3:4. Hermanos, más alto se puede decir, más claro no. Punto 2, lo he titulado ¿No debemos juzgar? Bueno, equivocadamente muchos hoy en día, escudándose en un sentido humanista del amor y de la ética, creen que es incorrecto no solo delatar el error, sino además dar a conocer los autores de ese error. Bueno, aquellos que creemos fielmente en exponer o delatar la herejía de acuerdo a la Biblia, ahora estamos siendo en muchos casos ferozmente increpados, acusados de ser descorteses y faltos de amor, y cosas peores, como que algunos todavía van más lejos, tomándose el incierto lujo de acusarnos de envidiosos o llenos de odio. O sea que en un sentido están haciendo peor que nosotros, entre comillas. Uno de los famosos dichos que esgrimen para no hacer ni permitir hacer una defensa de la fe es el de no juzgar. Uno de los versículos mal usados de la Biblia para ello es Mateo 7:1, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero como siempre venimos diciendo a lo largo de tantos artículos, cada versículo de la Escritura debe ser entendido en su contexto y no de manera aislada y menos aún malintencionada o fuera de la intención. Hermanos, se desmonta fácilmente la errónea intencionalidad al usar este versículo de forma aislada, como examinemos su contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Examinarlo. Dice así: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:2-5. Bien claramente vemos que el tipo de juicio a que se refiere el Señor, el cual tiene la implicación de juzgar condenando, que eso es lo que significa en griego el juzgar, en este caso, es la palabra, el verbo krínete, que significa juzgar hacia condenación, se refiere a un juicio hipócrita, es decir, basado en el fingimiento, doblez y o ceguera voluntaria, y no en la verdadera verdad de la Escritura, valga la redundancia. Como nos lo remata el Ministerio de Discernimiento Bíblico cuando señala, voy a leer: el hermano que tiene una viga en su propio ojo no debe juzgar a otro que tiene una paja en el suyo. La enseñanza es clara: usted no puede juzgar a otro acerca de su pecado si usted es culpable del mismo pecado. Eso es evidente. Pero esto dista muy y mucho de hacer un juicio justo conforme a la Escritura, como el Señor Jesús nos alienta a hacer en Juan 7:24, cuando dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que sí hay que juzgar. Aquellos que se aferran a no juzguéis para que no seáis juzgados,
al condenar a aquellos que delatan el error, deberían leer el capítulo entero. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Versículo 15. Hermanos, ¿cómo podemos conocer a los falsos profetas si no los juzgamos de acuerdo a la palabra de Dios? Bien, algunos se acogen a otro pasaje bíblico para argumentar que no debemos juzgar. Van a Santiago 4, 10, 11 y leemos así la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nótese que dice murmurar, y ese juzgar al hermano va en el mismo contexto. Por lo tanto, no es un sano juzgar, sino más bien un dañar injustamente o un tocar al hermano. Evidentemente, eso no lo debemos hacer. Y si hacemos así, hacemos mal. Pero esto dista mucho de la apologética, es decir, la defensa de la fe, tal y como venimos enseñando. John MacArthur dice así respecto a este pasaje. Cito: esto se refiere a calumniar o difamar. Santiago no prohíbe la confrontación de quienes están en pecado, lo cual se manda en otros pasajes bíblicos. Y cita Mateo 18, versículos 15 al 17, Hechos 20, 31, 1 Corintios 4, 14, Colosenses 1, 28, Tito 1, 13, 2, 15 y 3, 10. Más bien, sigue diciendo MacArthur, más bien condena las acusaciones negligentes, derogatorias y maldicientes en contra de otros. Fin de la cita. Hermanos, antes de avanzar en este punto, dejemos claro lo siguiente, que es una pregunta. ¿Con qué autoridad podemos y debemos reprender y corregir? Piensen bien. Repito la pregunta. ¿Con qué autoridad podemos y debemos reprender y corregir? ¿Les digo la respuesta? Ustedes la saben. La respuesta es: con la que nos concede la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios la que juzga y no nuestro parecer humano. Es la palabra de Dios la que descalifica lo incalificable, la que reprende lo reprensible, la que corrige lo incorregible, la que separa lo inseparable, la que destruye lo destructivo, la que juzga. Es la misma palabra de Dios, y esa palabra de Dios, cual espada de dos filos, ha de ser consecuentemente esgrimida con rigor y con verdad. Pero ha de ser esgrimida. No ha de permanecer en la vaina, ha de ser desenvainada, hermanos. Una espada no sirve para nada si está en la vaina. La espada sirve cuando se quita de la vaina y se usa conforme lo que es, en este caso la palabra de Dios. Así que la palabra, cual espada del Espíritu, tiene que ser desenvainada y blandida con rigor y con amor, porque si no es blandida con amor y por tanto conforme a la verdad, es mal blandida. Y esa es nuestra porción, hacerlo bien para el Señor. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 17. Así que no vale decir, como muchos hacen y dicen, cito: ya Dios les juzgará y usted solo dedíquese a orar y a llevar la palabra a los perdidos. No, hermanos, no, eso no es así. Eso no es así. Usted y yo tenemos la tremenda responsabilidad ante Dios de ser sal y luz. Mateo 5, 13 y 14. De no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra, sino más bien reprenderlas. ¿O no lo dice? Efesios 5, 11. De hacer un azote de cuerdas y echar fuera del templo de Dios todo lo que no es de Dios, y no permitir que se haga de la casa del Padre casa de mercado, y aún a tener de ser considerados faltas de amor, ásperos o desagradables, como pensaron que lo fue nuestro Señor, cuando así literalmente Él hizo. ¿Qué más da la apariencia, hermanos? Hagamos las cosas conforme a la verdad. Hermanos, no podemos vivir un cristianismo pasivo, sincrético y ajeno a lo que otros hacen. Existe un tribunal, es el de Cristo, que nos juzgará severamente si no hacemos como el Maestro hizo y nos enseñó a hacer. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 5:10. Tenemos la enorme e ingrata responsabilidad de parte de Dios en su palabra. Sí, es ingrata, es verdad. Pero es responsabilidad de juzgar todas las cosas,
de juzgar todas las cosas, 1 Corintios 2:15, por amor no solo a los perdidos, sino mayormente a los salvos, pero que están o pueden estar en gran peligro por llegar a ser los postulados demoníacos de muchos falsos maestros y profetas que enseñan, por citar unas pocas cosas aquí, aberraciones como los encuentros del G12 y todo su contenido, lo que es el G12 en sí, el falso ecumenismo, la falsa prosperidad y doctrina de pactos con Dios, el falso mover y manifestación del Espíritu Santo, el falso avivamiento, la fe en la fe, la visualización, la confesión positiva, el pensamiento positivo posibilista, la doctrina de los pequeños dioses, la teología del dominio o dominionismo, la falsa reforma apostólica actual, el diezmar a hombres y no al alfolí, el ir a por falsas coberturas que son humanas, pretendiendo que esa es la cobertura del Espíritu Santo. En definitiva, al buscar el mismo espíritu del romanismo. Es decir, todo un añadido al Evangelio, lo cual es absolutamente anatema, que significa maldito, hermanos. Gálatas 1, 8, 9. Y aún contumazmente pretende ser esto considerado evangélico. No hay manera, no es cierto. Hermanos, no vale con argumentar, ya les juzgará Dios. Dios quiere que les juzguemos nosotros, y ahora, 1 Corintios 5:12, no con condenación, sino poniendo a la luz, exponiendo a la luz lo que hacen para que los demás sean advertidos y se aparten. Ese ejercicio es absolutamente espiritual, cristiano, y es la voluntad de Dios. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Primera de Juan 4:1, otra vez: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra no puede ser más clara. Desde los púlpitos, plataformas mediáticas, usando todo medio a nuestra disposición, es menester hoy más que nunca refutar, redarguir, reprender y exhortar y elevar la verdad doctrinal por encima de las cabezas de los que quieran atender, porque muchos sí están siendo bendecidos en este sentido, hermanos. Si un hombre que dice serlo de Dios públicamente enseña doctrina y acciones heréticas y destructivas, aunque las presente adornadas con 1001 diferentes atuendos graciosos, que no de gracia, tendrá que ser públicamente expuesta a esa falsedad y a él mismo a través del ministerio de la palabra. Y si no se hiciera así, hermanos, pecaría él y pecaríamos todos los que, entendiendo la situación, no hiciéramos o no hagamos o no estemos haciendo nada al respecto. Hermanos, no podemos juzgar, o mejor dicho, no podemos jugar más al cómodo y pueril silencio de los corderos. El deber de cada verdadero creyente es el de ser celoso y activo en la defensa de la fe. Título 1, 13, 14 decimos: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿O no lo dice, hermanos? Y como se expresa Dave Hunt a continuación, cito: no osaremos mantenernos en silencio, no debemos, ni nos dejaremos llevar del miedo a hablar por temor a ofender o a causar divisiones mientras se falsea la verdad una vez dado a los santos. No debemos contemporizar, porque con ello no ayuda sino que estorba la causa de la verdad. Dejar de contender ardientemente por la fe deshonra a Dios, y aunque puede evitar que surjan sentimientos heridos y egos dañados, destruye almas por las cuales Cristo murió. Si el amor de Cristo gobierna nuestros corazones, entonces contenderemos ardientemente por la fe que Él nos ha dado. Fin de la cita. Amén. Hermanos, el miedo a levantar la voz no es manifestación del amor, sino que es obra del enemigo. No nos engañemos. Ahora es tiempo de proclamar desde las azoteas eclesiales, conforme Lucas 12:3, el valiente mensaje de exhortación y reprensión, porque la palabra profética se está cumpliendo de forma ineludible en estos nuestros días finales. Cuando dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Esto es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Más que nunca antes es menester que cada verdadero creyente, insisto, verdadero creyente, se levante como fiel atalaya de Cristo, no consintiendo el engaño y la falacia, sino predicando la palabra, instando a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y con la doctrina de Cristo. Tristemente, hoy en día, los que son llamados a ser ese tipo de atalayas celosos de Dios
Muchos están durmiendo en sus puestos de guardia, cumpliéndose también a cabalidad el dicho del profeta Isaías: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros como hilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56, 9 al 11. Cuando uno busca solo su propio provecho, solo busca el provecho del diablo. Cuando uno solo busca el reino de Dios y su justicia, solo está buscando el provecho de Dios. Hagamos esto último, aunque muchos rechinen los dientes y continúen maldiciéndonos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 al 12. Aleluya, Dios les continúe bendiciendo, hermanos. El Señor Jesús viene pronto. Amén.